Retornamos al interactivo de la orientación y bueno, Juliana, ustedes saben que a Juliana les encanta este segmento, sobre todo si está acompañado de la especialidad que tenemos en la tarde de hoy. Es una dermatóloga tricóloga, es la doctora Laura Conde, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar aquí. Así es, y vamos a conversar con la doctora. Sé que hay muchas consultas. Yo sé que hay consultas. La pobre Marta. Yo tengo mi consulta personal. La pobre Marta, donde quiera que se encuentre, me dijo, encantado. ¿En serio? ¡Ay, que yo no vi esto! Pero vamos a conversar en primera instancia sobre las incidencias del polvo del Sahara y las afectaciones cutáneas. Y traemos esto a colación porque esta semana, señores, la evidencia está en mi pelo, que fue una semana bastante calurosa, en la que tuvimos las partículas del polvo de Sahara. Entonces, la intención es conversar cómo afecta, o iniciando en primera instancia, ¿qué es el polvo del Sahara? Porque si bien es cierto, mi mamá antes decía, no, ella anda con rasquiña o ella anda con pituita, pero no se hablaba del polvo de Sahara en sí, es como de un tiempo para acá. Bueno, no es que yo sea muy vieja, pero eso ustedes lo corroboran. Claro, sí, el polvo del Sahara no es más que el desierto del Sahara. Los vientos alisios van a mover partículas de arena que contienen hierro, sal, sálice, níquel, y por esos vientos van a cruzar el Atlántico y van a llegar a los países del Caribe. ¿Qué pasa? Todos esos metales a los cuales no estamos acostumbrados van a aumentar todas las enfermedades que están inflamatorias, no solamente a nivel de la piel, a nivel de los ojos, la nariz, boca, todo lo que son nuestras defensas externas. Y esto sucede mayormente en los meses de mayo a septiembre. Aunque en general mayo no es como el mes que sucede con más frecuencia, sí, actualmente hay una ola de polvo del Sahara que inició desde hace una semana y que, según entiendo los reportes de UNAMED, fue una nube, digamos, mediana la semana pasada y viene una que es más fuerte la siguiente semana. O sea que si ya hay algunas personas que están sintiendo estos efectos, es probable que ya para la semana siguiente los estén sintiendo más. Y lo que se siente es básicamente el aire que va a estar seco, una mayor sensación de calor, y para las personas que son alérgicas, en la parte de la rinitis, el asma y los problemas de la piel como la dermatitis atópica, todo esto se va a exacerbar. O sea, la persona que ya de por sí dice, no, yo tengo pituita, siempre tengo tos, siempre ando con bronquitis o me siento apretado, o las personas que son alérgicas, que sienten siempre me pica el cuerpo, lo siento seco, todo esto se va a ver empeorado por esos metales y esos minerales que se encuentran en ese polvo. Y para colmo, no solamente son metales y minerales, sino que este polvo va a estar cargado también de virus y bacterias. O sea, una persona que ya de por sí es alérgica, es sensible, siempre se siente inflamado o seco, ahora también va a ser más propenso a tener estas enfermedades que son por virus, bacterias, hongos y ácaros. O sea que todo 1000 veces peor en esos cuadros inflamatorios. Ok, entonces ya sabemos que las personas que tenemos, porque me incluyo con el tema de la dermatitis, ¿cómo podemos prevenir tal vez que se empeore esa condición? ¿Qué podemos hacer? Claro, no se puede prevenir del todo, pero sí podemos tener medidas que nos van a ayudar a que esos efectos sean menores. Número 1, evitar las exposiciones al exterior que sean por tiempo prolongado. Si usted puede estar en su casa, pues mejor, porque si está con las puertas cerradas, ventanas cerradas, esos aires no van a entrar. Limpiar la casa con más frecuencia, por si entra el polvo, pues entonces sacarlo. Lavar las manos con más frecuencia, intentar no llevarse las manos a la cara, a la piel, porque si este polvo está en nuestras manos y lo ponemos en nuestros ojos, mucosas, se van a irritar. Aparte de eso, pues utilizar jabones que sean suaves, sin fragancias, sin colores. También hay algo que a la gente le va a interesar mucho, es que estos polvos,
o el polvo del Sahara, esos minerales que contienen, van a aumentar la oxidación. Y eso significa que también aumenta el envejecimiento cutáneo, que nadie quiere eso. Así que, Sí, doctora. Ay, Sí. mami, ven hoy. aumenta los radicales libres, por eso aumenta la oxidación y todo eso que lleva al envejecimiento. Y por eso es importante también aumentar el uso de filtro solar. Y aparte de eso, los antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. También utilizar hidratación con mayor frecuencia, porque básicamente es un polvo, un aire que es seco, o sea que la sensación de esa piel tirante, seca, va a aumentar. Y claro, hidratando la piel con lociones que sean suaves, que sean neutras, que no tengan fragancia ni olor, va a ayudar a que esa piel se sienta más hidratada, más suave. Aparte de eso, en el pelo, ya que sí soy tricóloga, también hay una sensación de que el pelo se va a sentir más quebradizo, más opaco, va a tener más frizz y es más propenso a romperse con este polvo seco. O sea que es ideal, uno, lavarse el pelo con más frecuencia, porque obviamente esas partículas también llegan y se quedan en nuestro pelo, en nuestro cuero cabelludo. Y aparte de eso, utilizar lociones que sean hidratantes, más productos que sean hidratantes, más que secantes, porque eso va a promover a que no se rompa con tanta facilidad el pelo en estos días y disminuir un poco el efecto del frizz. Carlos. Doctora, yo tengo una preguntita. Y en el caso de, ejemplo, el polvo de Sahara, ¿qué repercusión tiene ejemplo, en personas con dermatitis atópica? Por ejemplo, yo en mi caso. Yo no, por ejemplo, actualmente yo no tengo ejemplo, que si Brote. me ven no se ve ningún brote. Pero a veces, cuando sabes mucho, por ejemplo, cuando estoy trabajando, voy a salir un momento y cojo, aunque sea 5 minutos del sol, yo siento que me estoy derritiendo, ¿eh? O sea, que me arde el cuerpo. O sea, es una cosa, ¿qué repercusión trae eso? Claro, sí. Precisamente en esas personas que tienen dermatitis atópica, que es una condición inflamatoria de la piel y que se exacerba por muchísimos factores, va a producir que aquellos que están, digamos, no en actividad, tengan brotes y aquellos que ya están en brote, el brote empeore. ¿Qué significa eso? Van a tener la piel más seca, más sensación de picazón, incluso enrojecimiento. A las personas que suelen tener urticaria acompañado, o sea, que le salen ronchas, es más probable que le salgan ronchas a las personas que hacen dermatitis por contacto, o sea, que cuando tienen contacto con ciertas sustancias le sale irritación en la piel. Esto también aumenta, sobre todo porque muchas personas que tienen dermatitis por contacto lo hacen a metales. Y como ese polvo viene cargado de hierro y viene cargado de níquel y de sílice, entonces también van a empeorar esos cuadros. Eso significa que todo se va a empeorar, todo el cuadro se va a empeorar y si estaba en estabilidad, puede iniciar un brote en Ejemplo, esas personas. Yo he notado que, por ejemplo, póngase que yo, por ejemplo, tengo un polo puesto, el polo no es de algodón, es de un material un poquito más grueso. Y yo estoy sudando, por ejemplo, y veo como que, ejemplo, el sudor me arde y encima de la ropa me pone pesada. Se siento que me arde a toda llama, como si fuera que yo tuviera encima una plancha atrás. O póngase usted. No es un ejemplo, En ese sencillo. sentido, doctora, en esa misma línea, ¿hay algún tipo de ropa recomendado en cuanto al material para las personas con condiciones de la piel? Claro, sí. El material recomendado para las personas que tienen dermatitis atópica o que en general son personas que son sensibles, alérgicas, que quizá no tienen manifestaciones en la piel, pero sufren de la parte respiratoria como asma, rinitis, rinosinusitis, sí se recomienda el uso de algodón, pero no solamente que sea algodón, que sea un algodón que no esté teñido, porque a veces no es la tela, no es el algodón como tal, sino que yo tengo un t-shirt de algodón, pero lo tiñeron de rojo. Entonces, ese colorante que utilizaron para teñir de rojo esa ¿En serio? tela Wow. es lo que me produce esa alergia. Aparte de eso, tener cuidado con esos detergentes que utilizamos en casa. Yo siempre recomiendo a esas personas que tienen ese tipo de lesiones, que son alérgicos, busquen productos que digan hipoalergénicos y sobre todo probarlos y ver que no tengan color, por eso mismo de los tintes, y que no tengan fragancia, porque a veces no es el producto como tal, sino ese perfumito que le agregan para que huela rico, pero que al final eso es lo que a ti te va a irritar. Doctora, ¿qué grupos de personas están más vulnerables a sufrir daños en la piel por causa de... Del polvo de Sahara. Ajá. Bueno, siempre va a haber grupos que están más afectados. Los niños
que son el grupo en que más hay dermatitis atópica. Aparte, los envejecientes, de por sí las personas que tienen más de 65 años tienen una piel que es más débil, que aparte es más seca. O sea, la cerosis, que es la resequedad de la piel, aumenta en las personas de 65 años. Y si estamos hablando que eso es un aire seco, esa piel se va a poner aún más seca. Ese es un grupo de personas que hay que cuidar sobre todo. Obviamente las mujeres embarazadas pueden estar más propensas a estos efectos y cualquiera en general. Además, todas las personas que ya padezcan enfermedades cutáneas, como los que tienen, ya mencionamos, dermatitis atópica, pero por ejemplo rosácea, dermatitis seborreica y psoriasis. Todas esas personas con condiciones inflamatorias de la piel van a aumentar con esos efectos del polvo del Sahara. Doctora, me quedé con una parte que usted dijo que el polvo, señores, es increíble. Uno escucha a los especialistas y dice, ¿en serio? ¿Y qué tiene que ver un polvo con el cabello? Usted mencionó el tema de la resequedad, de lo quebradizo. Yo en esta semana me estoy haciendo así en el pelo y veo que se me está partiendo el pelo. Y yo, pero ven acá, yo me estoy hidratando suficiente agua, tengo mis productos súper guay, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una disyuntiva. Se dice que no es prudente uno lavarse el pelo y hacer lo que yo hice hoy. Para estar más fresca, dejamos el pelo curly, como dicen los popis. Rizo en dominicano. Entonces, ¿qué procedería en este caso? En general, lo que tú, si entiendo la pregunta, es sobre dejarse el pelo, digamos, Exacto. húmedo, mojado. Depende del tipo de pelo, básicamente, pero como regla general, dejarse el pelo completamente mojado desfavorece. ¿Por qué? Porque esa humedad va entrando en la hebra del pelo hasta que daña la cutícula, que es la parte interna. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque también las herramientas térmicas debilitan la parte externa del pelo y viene aquí el problema, que por eso escucharán que algunas tricólogas dicen evitar las herramientas de calor como el blower, el secador, la tenaza, pero siempre hay que eliminar la humedad del pelo independientemente de que lo dejemos húmedo. ¿Qué quiero decir con eso? Al menos tomar la toalla y escurrir el pelo, que el pelo no quede goteando, porque si queda goteando, eso quiere decir que el pelo va a durar más tiempo en secarse y es más probable que esa agua pueda dañar la parte interna del pelo como tal. Ok, Sí. me encanta. Bueno, Denise aguanta todo. Ajá, Y ya llévate que de entramos eso. en la parte del pelo, que quería que entráramos ahí desde hace rato. Para Gracias, hacer la Deni. consulta de Julián. Sí, gracias por introducir, Deni. Y también para nuestros oyentes, porque yo siento que, o sea, es un tema que la gente tal vez aborda mucho desde la perspectiva, no sé, si te sale un TikTok de algo del pelo, ya uno quiere de una vez seguirlo. Y yo personalmente, cuando por ejemplo le menciono a mis amigas que fui a la tricóloga, me preguntan, ¿y qué es la tricóloga? O sea, como que Pero tú siento estás que se loca, ¿para qué tú necesita, fuiste ahí? ¿verdad? Me Siento que se dicen. necesita más conocer sobre el tema, porque por lo menos a mí me ha sido de muchísima utilidad, yo sé que a muchas otras personas también. Pero ya que tenemos una experta en el tema aquí, doctora, ¿cuál usted diría que es una rutina apropiada de inicio a fin y genérica también, porque obviamente tenemos diferentes tipos de pelo, pero cuál sería como una rutina saludable, los productos que no podrían faltar en la misma? Bueno, primero, el champú. Definitivamente el champú es esencial. ¿Por qué? Porque el champú lo que va a hacer es eliminar el sucio precisamente que vamos acumulando con el paso del día. Eso quiere decir el sebo que uno mismo produce para proteger el pelo, pero también ese sucio de lo que te cae de los contaminantes que están en el aire, como el polvo del Sahara. Y entonces el champú lo que va a hacer es ayudar a limpiar el cuero cabelludo como tal. Entonces, luego se va a seguir de un acondicionador. El acondicionador solamente se pone de las orejas hacia abajo, porque el acondicionador es para tratar la hebra del pelo, no como tal el cuero cabelludo. Eso quiere decir que aquí no necesitamos untar nada que sea con grasita, digamos como regla general, porque hay algunos tipos de pelo que son más secos, que quizás sí necesiten, pero en su mayoría no. Y entonces eso lo que va a hacer es hidratar la hebra, porque esto es un producto de desecho, eso es básicamente queratina, el pelo. Ya luego de eso, sí, siempre es recomendado utilizar un leave-in. En la mayoría de las personas, yo recomiendo que busquen uno que tengan protector térmico para ayudar a contrarrestar los efectos
de las radiaciones solares y del calor. O sea, independientemente de que tú vayas a utilizar una herramienta, un blower, un secador o una tenaza, como quiera debemos de utilizarlos, porque eso nos va a ayudar contra esos daños que son simplemente de la oxidación y de estar a la intemperie y bajo las lámparas. Esos serían como los 3 pasos obligatorios. En personas que tienen pelo afro o tienen pelo rizado, si normalmente necesitan más productos, es decir, que es probable que tengamos que agregar un paso extra o 2 pasos extra, incluso dependiendo de qué tan rizado sea el pelo, porque no es lo mismo un pelo crespo que un pelo rizado. De hecho, hay más de 8 categorías de pelo como tal. O sea, divide A, B, C, D, y luego dentro de esas hay 3 divisiones más o 4 divisiones más, dependiendo de la escala que se utiliza. Entonces, mientras más rizado, crespo sea el pelo, mientras más como enrolladito, va a necesitar más hidratación. Entonces, ahí sí necesitamos pues un aceite, un gel o una espuma extra para hidratar ese pelo, porque ese pelo, por la forma en que están las cadenas como tal, es más seco, es más áspero, y por eso sí necesita más hidratación, sobre todo para peinar. Porque si tú tienes un pelo rizo y en el pelo seco, que está áspero, tú tomas un peine, probablemente lo que vas a provocar es que se rompa, que se parta. Y en ese sentido, ay, me miran a mí. En ese sentido, ¿cuántas veces usted recomienda el lavado del pelo? Entonces, en cuanto al lavado, como regla, digamos, general, uno se baña todos los días, incluso 2, 3 veces al día. La recomendación general sería lavarse el pelo diario, pero yo entiendo que hay personas que tienen un pelo rizo y que a veces sí, para peinarse, estilizarlo, mantienen o que tienen una rutina que es un poco más extensa. Yo siempre le digo a la gente, mira, como mínimo 2 a 3 veces por semana. La regla sería, si tú sientes que el cuero cabelludo está sucio, te pica, o tú misma ves en el espejo que se siente como pegado, entonces ya es el momento de lavar el pelo. No dejar, digamos, un tercer día que pasa, es decir, pasa lunes, martes, ya el miércoles probablemente es el día que tú lo tengas que lavar. Cada quien, según su tipo de pelo, encuentra maneras o dicen, mira, por ejemplo, el día que yo hago ejercicio es el día que quizás me conviene más. Uno lo ajusta a su rutina de vida, pero en general esa sería como la regla. Cuando uno siente picazón, ve que el pelo está sucio, pegado, pues ese sería el momento, porque como ya comenté, no es esta parte, porque esta parte puede estar bella, pero si ya aquí en el cuero cabelludo se ve mal, pues entonces, o se siente mal, debe de lavarse. Les recordamos a nuestros oyentes que conversamos con la dermatóloga tricóloga, la doctora Laura Conde. Sé que hay muchas preguntas, los teléfonos también están ahí latentes. Vamos a un contacto de publicidad y regresamos con más de este contenido de Sábado de Consultas. Bueno, retornamos y como siempre y como es costumbre en este espacio, tenemos cuando estamos fuera del aire nuestras consultas personales. Y en esta ocasión estábamos dialogando con la doctora sobre cómo tal vez para algunas personas es un poquito tedioso tener que lavarse el pelo muchas veces a la semana. Y lo conecto al tema central del polvo del Sahara, porque si ya de por sí nosotros tenemos que hacer tantas cosas y tantos pasos para nuestra piel, para nuestro pelo y todo eso, y ahora más con el polvo del Sahara, ¿cómo, doctora, nosotros podemos encontrar ese balance entre tantas cosas que tenemos que hacer, pero también poder continuar con nuestros quehaceres diarios, pero también sentirnos bien cuando nos miramos al espejo, como usted dice? ¿Qué usted les recomienda a sus pacientes para tal vez facilitarle un poco la vida? Por ejemplo, eso que usted decía sobre encontrar el día que tú haces ejercicio, ese día lavarte el pelo y ese tipo de consejos. Cuéntenos un poquito. Siempre uno tiene que, digamos, establecer una rutina que le sea cómoda. Y para cada quien eso va a ser diferente. Hay gente que dice, mira, el momento del día que yo puedo tomarme 5 minutitos es en la mañana, porque ahí ya los niños están en el colegio, por ejemplo, para las que son madres, ya llevé a los niños al colegio y en esos minutitos antes del trabajo es en el momento que yo puedo hacer mi rutina, ya sea de pelo o de piel por completo. Y hay gente que se le va a hacer más fácil en la tarde porque es cuando salen del trabajo y ya tienen un poquito más de tiempo. Eso es muy personal. Pero la idea es que si uno no se cuida,
uno no se va a sentir bien y luego todas las otras cosas, responsabilidades a las cuales uno dedica tiempo, no las va a poder hacer. Entonces, no tiene sentido tú, digamos, matarte en el trabajo, actividades, eventos sociales y no darte ese espacio para tú cuidarte, que es lo que va a hacer que en el tiempo tú tengas mejor calidad de vida. Doctora, yo dije antes de Así irnos es. a la Tenemos pausa una que llamada. tenemos una yo. El panel está lleno. Tenemos un par de Esta llamadas. se cayó, vamos por Par de acá. call. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, Ramón de San Cristóbal. Interesante el programa, muy importante. Gracias, adelante con su inquietud aló, a la mi doctora. inquietud es la siguiente. Doctora, el cáncer de piel, ¿qué tan frecuente es y cómo uno evitarlo? El promedio de personas que le ha dado cáncer de piel. Gracias. Gracias por su inquietud. Conectamos con otra llamada y respondemos ambas. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Primitiva, un abrazo. Desde La Hola, Romana, un Primitiva. abrazo, Primitiva. Saludos, un abrazo. Claro que sí, que el Señor nos proteja y nos protejamos nosotros también. Amén. Y que, Amén. y que seamos buenos seres humanos con nuestro prójimo. Amén. Amén. Bueno, doctora, ¿qué usted le dice a la persona que se decoloran mucho el pelo, se hacen muchos procedimientos, o sea, que son como enfermas? Gastan, miren, un capital de dinero en esa cabeza que eso no tiene madre y o sea, ¿en qué le puede perjudicar esos procesos tan radicales? Gracias. Gracias a usted. Entonces respondemos la pregunta del primer oyente sobre el cáncer de piel. Entonces, sobre el cáncer de piel, no tengo cifras específicas ahora mismo para darle realmente. No voy a decir algo tampoco que no esté correcto. Pero sí, en el Instituto Dermatológico, que es donde laboro, recibimos todos los días pacientes con cáncer de piel. Wow. En cualquiera de los consultorios. Y son varios. Existe el carcinoma vasocelular, escamocelular, melanoma. Toda persona que tenga una lesión en su piel que salga de repente, que crezca de repente, que tenga cambios en la coloración, cualquier cosa que le llame la atención, vaya y acuda al dermatólogo, porque esa persona probablemente no tenga la capacidad de discernir si es simplemente, digamos, una mancha, una espinilla, a un cáncer de piel. Y aunque hay cánceres de piel que son benignos, no cáncer de piel, que son dentro de lo que cabe, no son tan malos porque con una extirpación quirúrgica se curan. Hay pacientes que por cáncer de piel sí lleva a amputaciones, a quimioterapia, radioterapia, o sea que son cuestiones de vida o muerte. Sí hay que prestarles atención. Cualquier lesión que usted tenga, que crezca rápido, que salió de repente, que cambió de color, es decir, incluso un lunar, no, eso no es cáncer, porque eso está ahí desde que yo nací, pero de repente usted ve que eso cambió completamente de color, que creció rapidísimo en los últimos meses, eso es algo que hay que prestarle atención, porque incluso lesiones que podemos tener desde el nacimiento por los efectos del tabaquismo, de la exposición solar, pueden llegar a ser cáncer de piel. Entonces sí es algo a lo que tenemos que prestar atención. Y como prevención, ya que él preguntó, pues obviamente los chequeos, ya sea una vez al año, es lo indicado para hacer un chequeo dermatológico completo, por lo menos de los lunares que uno tiene. Y segundo, la utilización de protección solar. Es lo único y protección física también, es decir, sombrillas, mamparas, cuando uno va a salir a la playa, digamos, no ponerse directamente al sol, no exponerse tanto, sino buscar por lo menos una sombrita, una sombrilla, para no exponerse tanto, porque estos rayos que cambian el ADN de nuestras células es lo que va a provocar o exacerbar esos cánceres de piel. Entonces, eso es una de las medidas que se puede tomar como tal. Doctora, la otra pregunta estaba vinculada La a lo del decoloración. tema de la decoloración, las personas que son Excesiva. fans de teñirse el pelo. Entonces, sí, los procesos de decolorado van a cambiar la estructura de nuestra hebra y se van a llevar al rompimiento. Todo lo que son los procesos químicos, no solamente la decoloración, los tintes, queratinas, alisados, y de hecho hay alopecias cicatrizales, o sea, pérdidas de pelo que son para toda la vida, que se vinculan directamente con estos procesos químicos. O sea, hay personas que por utilizar todo lo que es queratina, alisado durante su vida, pues llegaron a un punto donde tienen zonas de su cuero cabelludo, de su cabeza, que no tienen pelo, y el pelo lamentablemente
por más tratamiento que nosotros pongamos, no va a volver a salir en esas áreas, porque son pérdidas de pelo permanentes. Entonces, yo entiendo que hay personas que les gusta verse de cierta manera, entonces la idea sería buscar dentro de los procesamientos cuáles son los que son menos dañinos y, sobre todo, intentar utilizarlos de manera menos frecuente. Como decía la señora, que hay personas que todas las semanas están haciéndose un procesamiento y están gastando en productos para el pelo, pues es mejor espaciarlo. Yo le digo a la gente, mira, yo te entiendo, vamos a hacer una cosa, si tú te teñías cada 2 semanas, vamos a comenzar cada 3, y luego lo vas a mover a cada 4 semanas, y luego cada 2 meses, hasta que logremos eliminarlo. Porque yo entiendo que hay gente que de una, si yo le digo, mira, no te tiñas, primero, no lo van a hacer. Y segundo, tampoco van a volver y van a dejar todo el cuidado. Van a tirar esa consulta, lo que uno le dice, entra por un oído y sale por el otro. Hay que entender a la gente también. Y yo le explico, si tú lo haces, eso va a dañar tu pelo. Sí, eso es tu decisión. Tú puedes tener la decisión de tener un pelo de mejor calidad, que se vea mejor, pero quizá no va a ser un pelo lacio, completamente estirado, utilizar tu pelo natural, pero va a ser un pelo más bonito, va a estar más abundante. Entonces es una decisión que es muy personal, pero definitivamente lleva en algunos casos a problemas que son serios y que son crónicos. Y doctora, una preguntita, ya en el plano, porque yo sé que estamos un poquito en modo de consulta con las chicas, pero es bueno también pensar en los hombres. Claro que sí. Es bueno pensar en los hombres también. Y por esa razón, mira, qué buen punto, en verdad. Yo pensando en los hombres que tienen, no todos tienen obviamente melena, pero ejemplo, los hombres que son calvos, podemos pensar en ellos también, que no tienen cabello, que tienen alopecia, por ejemplo, y tienen condiciones de piel quizá más drásticas o un poquito más exigentes. Doctora, ayer, perdón que te No. interrumpa. Ayer yo vi un señor que no tenía pelo y se estaba lavando la cabeza. Hay que lavar el cuero cabelludo. Que lavar el cuero cabelludo, porque como se le Pero crece si no el tiene cabello, como se le crece la La piel ok. del cuero Los cabelludo. poros le crecen como que es un poquito todavía. Hay que lavar porque ahí como quiera se produce grasita. Hay ¿En que serio? lavarse la cabeza. Yo no sé si esa persona quizá ir a un salón fue un poco Ay, pues él complicado, fue a su salón y yo pero, lo eso- veo a él. Ahora, quién sabe, tendrá pero hay su personas hasta dije, tratamiento. que van ¿y al quién se salón va a lavar? por la experiencia, por sentirse bien, por sentirse tratado, tener O esos porque le den minutitos el de masajito. masaje. De que, ajá, Exacto. Pues entonces, pensando... Pero sí hay que limpiarlo. Pensando en ese tipo de personas que que no tienen cabello tal vez, o que a lo mejor tienen alopecia o tienen, ejemplo, esas condiciones que quizá fragmentan un poco su diario vivir, ¿qué se le puede sugerir a esos hombres que tienen esas situaciones, que tienen, por ejemplo, que tienen esas situaciones, que quizá tienen alopecia o que quizá tienen poco cabello y quizá el momento de coger sol les afecta y incluso les es incómodo, no siquiera puede ir a la playa porque le molesta? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Claro, en el último caso que comentaba sobre ir a la playa y tener menos pelo, sí, el pelo actúa como una protección para nosotros, para nuestro cuero cabelludo, nuestra piel del sol. Entonces es importante que si tú tienes áreas donde ya no hay pelo, utilices gorra, que eso, número 1, te va a cubrir completamente. O si no utilizas gorra, porque es incómodo, porque si es en la playa, por ejemplo, las olas te la tiran, puedes utilizar protector solar. Uno puede utilizar los protectores solares en spray, que se utilizan para el Sí, cuerpo, funcionan bien. pueden utilizarse en el cuero cabelludo cuando ya no tiene pelo. Y en las personas que tienen pelo hay sprays que son protectores térmicos que se utilizan también para la playa, o sea que también se pueden utilizar. Y para esas personas que comienzan a ver que tienen un área del pelo que están perdiendo pelo o que comienzan a ver como que el pelo se cae o van viendo menos pelo, la recomendación sería ir a un dermatólogo tricólogo porque hay soluciones. Hay tipos de pérdida de pelo que lamentablemente no pueden curarse, pero sí tienen tratamiento. Eso quiere decir que el pelo se va a mantener más tiempo. Yo no necesariamente te puedo decir, mira, te voy a devolver todo tu pelo. Hay pérdidas de pelo que sí se puede devolver. Por ejemplo, la alopecia areata es reversible, que es una de las formas de pérdida de pelo. Pero ya cuando hablamos de la alopecia androgenética, que me parece que es lo que tú comentas, sí hay personas o la mayoría de los pacientes pueden llevar ciertos tipos de tratamiento para aumentar el pelo que tienen y segundo, para intentar frenar lo más posible esa condición.
claro, los tratamientos van a variar mucho de en qué etapa de la vida que estén, o sea, qué edad tenga el paciente, la cantidad de pelo que tenga, obviamente, y también las comorbilidades, porque hay tratamientos obviamente que no vamos a utilizar, por ejemplo, en pacientes que sean hipertensos, que estén utilizando ciertos medicamentos, pero siempre busque una evaluación de una persona que esté preparada en eso, porque lo peor que puede pasar es que el médico le diga, mira, quizá no podemos llegar a este punto, pero vamos a intentar llevártelo a lo mejor posible. O que vayan a una persona que le pongan cabello y que ya con el tiempo se le cure. A lo mejor ahí también puede funcionar. Si no le afecta la piel. Trasplante. Un trasplante de pelo, pero sí sin que le afecte la piel, claro, cuando un profesional que sepa de eso, claro. Sí, el trasplante de pelo es una opción para las personas que tienen alopecia androgenética. Sí, sobre todo en esas personas donde ya tienen etapas un poquito más avanzadas, que hay áreas donde se ha perdido completamente, el trasplante de pelo es una opción definitivamente. O sea que es simplemente buscar la evaluación y la ayuda de una persona que esté entrenada. Doctora, volviendo al tema del polvo, que me quedé con esa inquietud, ¿puede afectar el olor natural de la piel y el polvo se pega más en ciertos tonos de pieles? Realmente, como tal, el polvo de Sahara afecta a todas las personas, o sea que no depende del tipo de piel que tenga. Sí va a afectar sobre todo a las personas que sean alérgicas, o sea, no el tono en base al color, pero sí las personas que son más sensibles, como ya comentaba, las personas que tienen rinitis, que tienen asma, que son alérgicas. Y con relación a lo del olor, como si ese aire seco contiene minerales, sí puede afectar el olor. Quizá no sea algo que va a ser tangible en la mayoría de los casos, pero sí puede modificarlo. ¿Y puede tener algún beneficio este polvo en algunas pieles? En general, Beneficio no. Los beneficios son a nivel ecológico del polvo del Sahara, porque sí, esos minerales que se mueven de un lugar a otro, a veces son necesarios en algunas tierras. Pero para las personas, como eso se considera como contaminación del aire, más bien los efectos van a ser negativos. Ok. Perfecto. Doctora, ahí mismo... Ay, qué raro. Déjame hacer esta pregunta. Entonces, Aprovecha. 5 beneficios o 5 tips que debemos de tomar en consideración nosotros, los ciudadanos dominicanos que estamos atravesando la situación del polvo de Sahara, para cuidar nuestra piel. En general, en estos momentos. Así es. Número 1, utilizar jabones que sean suaves para bañarse. Número 2, intentar protegerse en sentido de no tener exposiciones prolongadas externas, cerrar las ventanas de la casa. Número 3, lavarse las manos con frecuencia. Número 4, hidratarse lo más posible, todo lo que es piel, pelo. Y número 5, utilizar filtro solar, que eso siempre va a ser una recomendación. No podemos cerrar la entrevista, doctora, sin que usted nos comparta las redes sociales suyas, cuáles son los teléfonos de contacto y dónde la gente puede localizarla, especialmente Juliana, que quiere saber. Claro, no, y la doctora tiene que volver, ya tengo más ideas de temas. Yo ahí sabía anotados. que Romer no había hecho seña, pero ya iba a iniciar. Adelante, doctora. Claro que sí, me pueden buscar como doctora Laura Conde en Instagram, ahí está todas mis informaciones de contacto. Y aparte trabajo en el Instituto Dermatológico, que tenemos una consulta de tricología específicamente, así que ya sea para consultas de la piel o consulta del pelo, me pueden contactar ahí. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos Gracias en a esta entrega de ustedes. Estado de Consulta. Gracias, doctora. A ustedes, mantengan la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y todo el contenido que las productoras han preparado para ustedes, recordándoles que tenemos un compromiso de reencontrarnos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde en el Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. Bye, bye. Sol 106.